Fernanda busca ser una científica social interdisciplinaria interesada en la distribución espacial de la desigualdad enfocada en género. Estudió Economía y Ciencias Políticas en la Ciudad de México y cuenta con estudios de maestría en Análisis de Datos y Visualización en el Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick. Presentará el trabajo Análisis Espacial de Feminicidios en el Estado de México. Fernanda. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Me llamo Fernanda, el título de mi trabajo es Análisis Espacial de Feminicidios en el Estado de México. Y pues me da mucho gusto estar aquí, en especial con las mapeadoras como Elena Suárez, y que han alimentado tanto mi trabajo, y María Salguero, cuyos datos ocupo para este estudio, que fue parte de mi tesis de maestría. Y bueno, mis principales preguntas de investigación fueron: ¿por qué hay tantos feminicidios en el Estado de México? ¿Existe algún patrón espacial? ¿Qué características tienen los lugares donde esto ocurre? Entonces, el Estado de México ha sido, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado, primer y segundo lugar en feminicidio en 2018 y 2019 respectivamente. Es la entidad federativa más poblada de la República y es un área bastante heterogénea. En el mapa que pueden apreciar en pantalla es un mapa del grado de marginación, que es un índice que aglomera distintas variables socioeconómicas. Entonces pueden ver que está el Estado de México, abajo está el Distrito Federal, bueno, el antes llamado Distrito Federal ahora es Ciudad de México, y a medida que uno se acerca a la Ciudad de México, el grado de marginación es menor. Otra característica que tiene el Estado de México es que hay un cinturón que rodea la parte norte de la Ciudad de México, que se denominan ciudades dormitorio. Se caracterizan porque no hay muchas oportunidades económicas ahí. La población hace largos traslados a la capital para ya sea trabajar o estudiar. Y bueno, hay un libro muy bueno sobre la coexistencia entre las ciudades dormitorio y el feminicidio, llamado Fosa de Agua, que es de Lidia Carrión, y habla justo del caso del municipio de Tecámac. Otra particularidad que tiene el Estado de México es que ha sido gobernado por el mismo partido por casi 100 años, y esto ha dificultado en que se reconozca el feminicidio como un problema. Y tan es así que el gobernador actual, Alfredo del Mazo, solo reconoce 299 feminicidios, mientras cifras oficiales reportan 1.258 carpetas de homicidio intencional contra una mujer en ese mismo periodo de tiempo, que es 2015-2019. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, más bien, los datos sobre feminicidio en México existen. Ya había mencionado Zaire sobre los problemas que hay. La definición de feminicidio está presente en todos los códigos penales estatales y en el federal, pero hay un problema de cómo se interpreta el feminicidio, cómo cada fiscalía registra ese dato. Entonces, es un grave problema dado que las cifras no son claras, no son comparables y son difíciles de operacionalizar. Entonces, estos bancos de datos que vienen de las fiscalías estatales son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este problema también conlleva a que estas cifras tengan un grave subreporte. También están los datos del INEGI, pero estos datos tienen un retraso de 1 año. Entonces, para más información, también ya mencionaba Zaide, está el reporte de las compañías de data cívica de claves para entender los asesinatos de mujeres en México. Entonces, ¿cuál es la solución? Justo como mencionaba Catherine, es Counter Data, que es recabar otros datos, y una de estas alternativas lo ofrece María Salguero con su labor de acompañamiento y documentación con el mapa de feminicidios. Entonces, lo que hace María es que lee los periódicos, lee las notas rojas, y con base en la información de esto, ella clasifica y pone una georreferencia en los del feminicidio. Entonces, sí hay una importante discrepancia entre cifras oficiales y lo que hace María. En 2018 hay una discrepancia de más de 90 feminicidios, en 2019 de 70. Entonces, en total de esos 2 años, son un poco más son 393 feminicidios, los que reporta María en el mapa de feminicidios, y son 231 los de las cifras oficiales. Entonces,
¿cómo podemos buscar patrones? Y es mediante la visualización de datos. Y bueno, esto es un mapa, literal es 2018 y 2019, es tal cual la georreferencia, y se puede ver cómo en la parte superior que rodea al a la Ciudad de México por arriba, pues hay una concentración muy importante de feminicidios. Otra forma de ver esto es mediante AGEPS urbanas. El Instituto de Estadística de México clasifica un área urbana si esta tiene más de 2.500 habitantes. La AGEP urbana es un criterio un poco más fino en el sentido que contempla este criterio poblacional, pero también el uso de suelo, si es comercial o residencial. La AGEP urbana es el área rosa que se aprecia en el mapa y 68% de los feminicidios de estos 2 años se localizaron ahí, por lo que da indicios de que este fenómeno, por lo menos en esta entidad federativa, es urbano. Otra forma de ver esto es mediante mapas de Coropleta y hotspots. El mapa de Coropleta es el que está a la izquierda y se ve, está dividido por quintiles y justo las áreas más oscuras denotan una mayor concentración de feminicidios. El mapa de hotspots no obedece tanto una demarcación territorial, pero también refleja que hace el mismo énfasis, ¿no? Que está toda la parte que rodea la Ciudad de México por el norte, son como los puntos rojos. Entonces, es importante preguntarse si estos patrones ocurren al azar, u otra forma de hacer esa misma pregunta es si son estadísticamente significativos. Entonces, una forma de cuantificar estos patrones es ocupando la definición o este término que se llama dependencia espacial, que es la propensión a que ubicaciones cercanas entre sí influyan y posean atributos similares. Entonces, es persuasivo pensar que hay lugares que catalizan feminicidios. Y pues una forma de medir esta dependencia espacial es mediante una medición de autocorrelación espacial. En este trabajo yo ocupé Moranzai global y local. Moranzai global es un número, es un índice, pero en este caso fue positivo y estadísticamente significativo, que quiere decir que hay una aglomeración en algún punto del Estado de México. Y Moranzai local despliega estos 2 mapas que ven en pantalla y justo dice cuáles son las áreas que son estadísticamente significativas. Y nuevamente es toda la parte que rodea a la capital, a la Ciudad de México por el norte, e incluyen municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Texcoco, Nezahualcóyotl. Entonces, otra forma también de ver esto es midiendo las distancias entre feminicidios. Yo ocupé justo el algoritmo de vecinos cercanos y resulta ser que la máxima distancia entre feminicidios en el Estado de México de estos 2 años fue de 24 kilómetros, mientras que la distancia mínima fue de menos de 1 metro. Entonces, cuando yo le presenté estos resultados a María, me dijo que es posible que esta distancia tan chica haya sido porque fueron 2 feminicidios que ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, sí podemos ver que están muy concentrados los feminicidios y en la esquina superior derecha pueden ver un mapa de correlograma que es justo la correlación entre estos eventos y las distancias. Y mientras las distancias son más chicas entre feminicidios, hay una correlación positiva con feminicidios. Y justo mientras las distancias se hacen mayores, la correlación tiende a 0. Otra forma de ver esto y de asociar con medidas socioeconómicas, estas medidas de asociación geográfica es mediante un diseño de regresión geográfica ponderada. Yo ocupé algunas variables, aquí les presento una selección, que es por ejemplo población y feminicidio, encontré una relación positiva. Justo en el mapa que observan del Estado de México, los colores más intensos reflejan la magnitud de esta relación. Se ve que justo es esta parte más cercana a la Ciudad de México. También lo hice con ingreso mensual per cápita y es interesante ver cómo gradualmente a medida que se acerca uno a la Ciudad de México aumenta la magnitud de esta relación que es positiva, lo cual es contraintuitivo porque dice que a mayor ingreso, lugares con mayores ingresos hay más feminicidios. También hice esto con pobreza y en lugares donde hay menor pobreza hay mayor feminicidio. Este mapa es más heterogéneo, pero aún así llama mucho la atención porque lugares donde están relativamente bien, en términos de que casi no hay pobreza, hay un mayor número de este crimen. También lo hice con acceso a servicios básicos en el hogar y justo la relación es inversa, o sea, cuando disminuye la falta de acceso a servicios del hogar,
aumenta el feminicidio, y esto, la magnitud no es tan grande en el área que ya habíamos mencionado, que es área estadísticamente significativa. Y bueno, al final también ocupé la calidad de los espacios de vivienda y también dio una relación inversa. Entonces, en resumen, estos resultados son muy contraintuitivos. En la literatura, alguien hizo un análisis de todo México y encontró una relación positiva entre pobreza y feminicidio. Este no es el caso. Entonces, por lo menos en el Estado de México, todo parece indicar que es un fenómeno urbano, que no haya acceso relativo a bienes y servicios, pero no están tan mal en comparación con otras zonas del mismo estado, y que parece ser que ocurren en lugares de ingresos relativamente altos. Entonces, esto destaca la importancia de los análisis por región y de los datos con georreferencia. Y pues, eso es todo. Muchísimas gracias.